consejería bíblica. Déjame decirle, hermanos, que cuando nosotros intervenimos en la vida de alguien, de algún hermano o de alguien que aún no creyente, nosotros somos llamados y somos motivados a ayudarle. Las situaciones que se nos pueden presentar son diversas. Pues puede ser una situación personal, decir que compete a la persona, a un individuo, o puede ser una situación donde intervengan más de una persona. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con personas que tienen un problema matrimonial o laboral, cuando ocurren ese tipo de situaciones, usted tiene que entender que cuando el problema es personal, usted va a tratar con una persona y con esa persona. Ahora, cuando en el problema intervienen otras personas, entonces atención a esto es muy importante, esto que les voy a decir. Cuando estamos trabajando con un problema o con una situación que involucra a 2, 3, 4, a más de una persona, entonces atención a esto. Lo aconsejable, lo correcto, ¿usted sabe cuál es? ¿Qué es? Usted escuchar los diferentes puntos de vista que tiene cada una de las personas que intervienen en esa situación. ¿Saben por qué la palabra de Dios dice que justo parece el que primero aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre? Cuando trabajamos con situaciones donde hay más de una persona, inmediatamente usted se da cuenta de ello. Entonces, si esa persona quiere ayuda, entonces tenemos que conocer los puntos de vista de esas otras personas para nosotros ser objetivos cuando vayamos a dar los principios y la dirección bíblica para ayudar a las diferentes personas que están interviniendo en la situación o en el problema. ¿Qué sucede? Y yo se lo digo porque esto me ha acontecido así muchas veces. Hay una persona que viene y te dice, me pasa esto, me está pasando esto. Entonces, ¿qué acontece? Que usted le dice, oh, y usted lo confronta y le pregunta cómo surgió el asunto, y usted se da cuenta que intervienen otras personas en el problema, y usted le dice, mira, la manera como yo puedo, para yo ayudar en esto y para que esto no se convierta en sencillamente que tú me diste una información y que esto se quedó en una murmuración, en un chisme, yo necesito también conversar con esa otra persona o a estas otras personas que son parte de lo que originó la situación que tú me estás pidiendo orientación. Entonces, si usted no lo hace así, usted va a suscitar, por encima de ese problema, usted va a suscitar otros problemas. Porque cuando la persona, la otra parte sepa que usted está ayudando a esta persona y usted no lo está ayudando a él, eso va a añadir otro problema al problema. Entonces el consejero pierde autoridad. Por ello, usted no debe
dar consejería bíblica si usted solo conoce una campana. Y cuando digo una campana me refiero a solo una parte de la historia que se le cuenta, que se le ha comunicado. Hermano, hay que ser honesto con la gente, hay que ser honesto. Yo voy a conversar con... no le diga nada, no hable con él. Entonces, hermano, lo único que usted puede hacer en eso, yo voy a orar por ti, pero la palabra de Dios dice esto y esto. Si tú estás ofendido, la palabra de Dios dice cómo es que debe actuarse. Hasta ahora tú lo que estás buscando es darme una información. Y si tú me has buscado para ayudar en este caso y tú no quieres que yo hable con la otra persona, entonces tú sigues el proceso. Sigue el proceso. Entonces, hermano, esto es importante porque hay personas que quieren usar al consejero sencillamente para dar información, pero no está interesado en resolver el problema. Entonces esas son cosas que hay que tomarlas en cuenta. No le sugiera a una persona así nada, haz esto o haz aquello, ni usted saque conclusiones hasta que usted no pueda entender todo, la complejidad de toda esa situación. Si usted no puede entender el problema completo, no lo puede conocer, entonces no sugiera nada, no recomiende nada. Hermanos queridos, yo quiero que nosotros veamos por la palabra. La semana pasada yo les decía a ustedes que la persona que hace consejería bíblica es una persona que debe ser usada por Dios como instrumento, que lleno del Espíritu Santo ilumina, trae luz y lleva a la persona o a las personas a obedecer la voluntad de Dios en medio de aquella situación y que pueda entender propósitos de Dios al vernos involucrados en estas situaciones. Por eso el consejero cristiano debe ser prudente y hacer el bien delante de Dios, hacer el bien delante de Dios. Yo quiero que veamos algunas citas bíblicas que debemos tomar en cuenta a la hora de intervenir en problemas. Quiero que veamos algunas citas, y son varias. Quiero un hermano que me levante una mano porque esté dispuesto a leer una de las citas. Son como 6 citas. Necesito 6 manos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya. Hasta ahí. Entonces, vi a la hermana Noemí, ¿verdad? Romanos 15, 14. Allá la hermana Silvia fue, o la hermana Soraya. Santiago 5, 16. La hermana Jacqueline. Colosenses 3, 16. De este lado, ¿quién es? Hermano Domínguez, Chichi, usted ve Primera de Tesalonicenses 4, 18. De este lado, ¿quién más me levantó la mano? De mi lado izquierdo, derecho, el hermano Albanito. Primera de los Corintios 12, 25. Necesito 2 personas más. Hermana Juana y la hermana Valimersi fue. Ok. Hermana Juana, Primera de Tesalonicenses 5, 11. Y hermana Valimersi, Gálatas 6, 2. Bueno, vamos a, hermana Noemí, vamos a ver qué debemos tomar en cuenta para nosotros intervenir en problemas
entre hermanos o entre personas que soliciten que le demos consejería y orientación desde el punto de vista bíblico. Hermana Noemí, por favor, Romanos capítulo 15, el verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Recuerden, hermano, que yo decía a ustedes que la amonestación y la exhortación son términos equivalentes a consejería, a ayuda. Este texto, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos allí, le dice, pero estoy seguro. Mire, esto no es un asunto de que podemos ponerlo a prueba, a ver si las cosas salen o no. Mire, estas son cosas habladas con certeza. Dice, estoy seguro, hermanos míos, hablando a creyentes, a gente que quieren al Espíritu Santo. Dice que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad y de ¿qué más? Llenos de todo conocimiento. Hermano, todo el que va a hacer consejería bíblica tiene que tener un corazón bondadoso. Hacemos para ayudar, para bien, no para complicar las cosas, sino para ayudar a solucionar problemas. Un consejero bíblico no puede empeorar las cosas. Un consejero bíblico, una persona, tiene que tener un corazón lleno de bondad. Usted quiere hacer el bien. Eso debe estar claro en el corazón de un consejero. Y siempre usted dará el bien si usted lo hace como Dios dice en su palabra. En la actitud piadosa y como Dios dice. Pues a veces podemos estar correctos en cuanto al fondo de las cosas, pero no usar la manera y el espíritu correcto. Tenemos que tener el espíritu correcto de un corazón que a la persona que estamos aconsejando o quiere ayuda nuestra vea que nosotros hay un deseo de ayudar, de entender para ayudar. Por eso dice que estáis llenos de bondad. Pero miren, algo más que es muy importante en la persona que quiere ayudar. Dice, llenos de todo conocimiento. Y este conocimiento, ¿usted sabe qué conocimiento es este? Es un conocimiento de la palabra. Es un conocimiento espiritual. Además de usted conocer el problema, usted tiene que saber, usted no puede darle un antibiótico a una persona que tiene un dolor de cabeza. Porque lo que usted va a aplicar no sirve para el problema que existe. Usted tiene que conocer los principios bíblicos y no se me desesperen porque la próxima semana yo les voy a dar un listado de porciones. Espero si Dios permite, si estamos, me refiero allá en el templo, se lo voy a proyectar para que ustedes vean las porciones que se adaptan a diferentes problemas y situaciones, para que ustedes copien eso, lo estudien y nosotros vamos a ver si luego el tiempo nos da para revisar muchas de esas porciones y ver cómo se adaptan a esas diferentes situaciones. Pero lo que sí establece este verso aquí es que la persona que bien da consejería bíblica tiene que ser una persona que conozca los principios
escriturales que pueden ser aplicados a esa situación, para que seáis llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos el conocimiento de la Escritura? ¿Qué licencia hay para el que tiene el conocimiento de las Escrituras? Dice que podemos, ¿qué hacer? Amonestarnos, aconsejarnos, exhortarnos, ayudarnos los unos a los otros. Podemos hacer eso cuando tenemos el conocimiento de la Escritura. Hermanos, tienen que tener cuidado que cuando tú cites una porción de la Escritura para ayudar a un hermano, eso que tú estás diciendo no sea forzando el asunto, sino aplicando ese verso correctamente a la situación, porque no se trata de manipulación, se trata de usar el remedio bíblico y divino a esa exacta situación. Entonces, es importante esto, llenos de todo conocimiento, dice, de manera que pueda ser usado para amonestarnos los unos a los otros. Hermanos, para amonestarnos los unos a los otros hay que tener humildad en el corazón, tanto de la persona quien amonesta al otro como del hermano para recibir lo que se le da. Ambos tienen que estar sujetos a la palabra para que esto pueda ser provechoso. Bien, Santiago 5:16. Léanlo fuerte, hermana Soraya. Solamente de este texto que acaba de leer, nosotros nos recordamos mucho de lo primero, de lo último, perdón. La oración eficaz del justo, eso lo sabemos, pero ¿qué dice antes? ¿Qué dice la Escritura antes? Confesar, miren, eso no es cómodo. Es más fácil criticar. Es más fácil murmurar que confesar las ofensas. Y la Escritura dice que para que seamos sanados hay que confesar. Hay que confesar nuestras ofensas. Esa es la razón, ¿usted sabe? Esa es la razón por la cual muchos problemas no se solucionan. Porque no somos honestos con nosotros mismos y íntegros con nosotros mismos. Pero la dirección divina aquí es confesaros vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué sigue diciendo más? Y orar unos por otros para que seáis sanados. Miren, eso es consejería bíblica. Eso es consejería bíblica. Yo te estoy diciendo bíblicamente cómo, hermano, debes orar. Tanto el aconsejado como la persona que recibe la consejería deben orar por la situación. Mira, cuando tú consultas a un consejero bíblico, tú tienes que entender algo. El consejero es un hermano que es usado por Dios, que es guiado por Dios, pero usted tiene que entender una cosa: el problema es suyo, no es de él. Ore por su problema, porque ustedes le dejan todo al consejero, que él tiene, el que tiene que orar, el que tiene. Ore usted por su problema, el problema es suyo.
Usted tiene que orar por su problema disciplinadamente para que seáis sanados. Hay heridas, hay situaciones difíciles. Confesión, oración. Colosenses 3:16. Hermana Jacqueline. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, hermanos, este texto habla de que en la consejería bíblica usted no puede jamás practicar consejería bíblica si no es con la palabra de Dios. Dice la escritura aquí, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es lo que vamos a usar? La palabra de Cristo. Y el consejero bíblico tiene que conocer la palabra. Y porque es el instrumento que Dios va a usar para ayudar a la gente que tiene dificultad. Dice allí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría es esta? Hay una sabiduría, la Biblia habla de dos clases de sabiduría. Hay una que es terrenal, animal y diabólica, humanista, ideada por hombres. Pero hay otra sabiduría que es a la que nos dirige esto aquí. Y usted puede conocer más de esa sabiduría en Proverbios y en Santiago. Usted puede buscar mucho de esa sabiduría en el libro de Proverbios y de Santiago, y hay otros libros más. Job está llena de sabiduría para el sufrimiento. El libro de Job está llena de sabiduría para el sufrimiento. El libro de Cantar de los Cantares está lleno de sabiduría. ¿Para qué, hermano Franklin? El amor. Sí, Señor. Eso está lleno de sabiduría ahí también. Entonces, amados hermanos, hay otra sabiduría, que es sabiduría que viene de lo alto. Y aquí a esa sabiduría es que nos está guiando este verso. Entonces, eso es importante, conocer la palabra. El consejero debe ser un hombre o una mujer que conozca la palabra y que sepa, como dice el apóstol Pablo, que use bien la palabra de verdad. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien. Sí, hermano. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Muy bien, gracias, hermano. Bien, hermanos, este texto pues nos habla un consejero verdaderamente bíblico. Es una persona que debe alentar a una persona que está en problemas. Esa persona está en problemas y te está contando que tiene problemas. Tú tienes que darle aliento. Tú tienes que mostrarle puertas de salida. Si no en ese momento, porque es la primera vez que tú te estás enterando, por lo menos tú tienes que darle la esperanza de que en el Señor y en su palabra hay salida para ese problema.
y alentar a la persona que toma esa consejería. Vaya ahora a 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Muy bien. Amados hermanos, este texto nos lleva al punto de que si alguien busca de tu ayuda, tú debes mostrar interés hacia esa persona, porque dice para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tú debes mostrar interés por la situación de la persona que te ha contado su dificultad, y tú tienes que dar un seguimiento a eso. Tienes que dar seguimiento. No olvides eso. Es importante que tú entiendas tu rol en el caso de exhortar y ayudar. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 5:11. Juan. Con lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que los creyentes, esta debe ser una conducta normal, debe ser la vida cristiana normal. Dice que tenemos que animarnos y edificarnos. Esos son deberes cristianos en sentido general. Un hermano está muy triste, está deprimido, está decaído por problemas. ¿Qué debes hacer? Tiene que animarlo para que él no se agote de tristeza. Debes animarlo y debes llevarlo al punto donde él vea que para su situación hay esperanza, que si él obedece, como dice la Escritura, todo pensamiento llevado cautivo a Cristo, que en Cristo hay solución a cualquier problema humano, porque no hay ningún problema ni situación que no sea humana. Todo lo que pasa aquí es humano, y Dios con todo lo humano, Él fue el que nos creó a nosotros. Él con todo lo humano puede. Y con todo lo que no es humano también puede, porque Él lo creó todo. Todo lo que no es humano, Él lo creó también. Entonces, hermanos, hay que animar y hay que edificar, enseñando, ayudando a la persona que está pasando por situaciones de dificultad. Gálatas 6:2. Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Óigame, hay gente que a veces no puede con lo suyo, pero quiere cargar todo lo del otro. No, hermano. Hermano querido, la Escritura dice que debemos saber sobrellevar las cargas. Hay cargas que son más pesadas que otras. Pero la palabra de Dios nos dice que si queremos ayudar a otra persona, tenemos que sobrellevar sus cargas. Una persona que quiera aconsejar a otra no puede ser una persona que esté como más impresionado que el que tiene el problema. Y si con esto lo que quiero decir es, si Joel viene donde mí y me dice, mire pastor, me está pasando una situación
en mi vida. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? No, el que aconseja tiene que ser una persona que eso no le dé la impresión al aconsejado que usted es incapaz, que eso a usted le sorprende, que eso es demasiado grande para usted. No. El aconsejado debe recibir la impresión del que le aconseja, de que él le comprende, le entiende y que está en la capacidad de ayudar. Entonces, por eso dice aquí la Escritura: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hermanos, no debe usted abrumarse con problemas de los demás. Eso tiene un nombre técnico y usted no puede transferir el problema suyo, el problema de otro, no lo puede traspasar. Debe interesarse y debe buscar en oración la solución del problema, pero sin que esa situación lo trastorne a usted. Entonces, usted debe interesarse por los problemas de los hermanos cuando ellos se lo confían en amor cristiano para beneficiar al hermano, pero por favor, sin que eso te afecte. Si eso te quita el sueño, tú no puedes con eso, tú no estás en capacidad para hacer consejería, porque la situación te está afectando a ti y tienes que ser cuidadoso. Y esto lo he insistido desde mi primera intervención. ¿Qué, hermanos? O él viene con el problema, me cuenta, yo hago una buena investigación para entender el problema. Ahora, Joel no me puede estar llamando cada media hora para volverme a loco, me va a volver loco. Ya usted me contó, ore usted y yo voy a orar y vamos a buscar dirección de Dios y vamos a acordar las veces, nos vamos a ver una vez a la semana, 2 veces a la semana, vamos a orar juntos, yo te voy a buscar bíblicamente la solución del problema, pero tú no puedes estar llamándome cada hora según porque tú vas al consejero a desorbitarlo, tú lo vas a desequilibrar y tú no puedes depender del consejero porque es tu vida y es tu problema. Entonces, esas son cosas, hermanos, que hay que tomar en cuenta en la consejería. Por último, yo quisiera decir aquí otras cosas. Cuando los problemas tratan e involucran problemas de tipo sexuales y muy personales, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en ese tipo de problemas siempre hay mucha transferencia afectiva en ese tipo de problemas. Y a veces, y ha sido eso una costumbre, la persona quien está siendo aconsejada termina confundida con la persona quien le está dando el consejo, y a veces caen ellos mismos en ese tipo de problemas. Cuando los problemas son de tipo sexuales, eso, hermano, eso es un asunto muy delicado. Tienen que ser personas con mucha capacidad y mucho equilibrio y muy guiados por Dios para trabajar ese tipo de problemas. Cuidado con tentaciones y nuestras propias concupiscencias y fantasías. Ese tipo de asunto, a eso hay que sacarle, puede ser tratado por un buen consejero, por un
una persona de mucho equilibrio, pero son problemas que dentro de todos los problemas hay que ponerle un aspecto muy especial. Hay que tener cuidado con esos problemas. Yo le digo porque sobre todo cuando los muchachos están en la adolescencia y comienzan a tener algún tipo de situaciones, a veces buscan a otro adolescente para que aconseje. Imagínense. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Primera de los Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Dice allí la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, hermanos, a veces nosotros tenemos un enfoque muy alejado de lo bíblico con los problemas. Hermanos, ustedes saben que los problemas Dios los usa para fortalecernos, para que nosotros podamos conocer nuestras propias debilidades y para que nosotros sepamos dónde tenemos que ponerle a nuestra vida un refuerzo. Este texto, hermano, nos dice, miren, ningún ser humano, miren, iniciando por el pastor. El pastor es un ser humano de carne y hueso. El pastor puede fallar. De hecho, hay docenas de anécdotas de pastores que han caído en su ministerio. El pastor no es extraterrestre, es un ser de carne y hueso. Ahora bien, Dios dice aquí en su palabra que el que cree que es fuerte, entonces debe mantenerse vigilante. El consejero bíblico es una persona que tiene que tener tiempo para leer la palabra, para orar, para ayunar, para consultar. Porque para estas cosas nadie es suficiente. Solo Dios es suficiente totalmente. El consejero o la consejera tiene que ser una persona de la palabra y de oración. Así es. Este texto dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación, dice, pero nosotros tenemos a alguien que es fiel y que nos puede proteger. ¿Quién es? Dice, Dios no os dejará. Podemos contar con su protección, con su dirección. Él nos ayuda a cumplir nuestra labor. Y eso es lo que te está diciendo este texto. Así es que, mis amados hermanos, el mismo Dios que nos ayuda a cuidar de otros es el mismo Dios que nos va a cuidar a nosotros también. Así es que tenga pendiente estas cosas. La semana que viene, pues yo estoy pensando en darle algunos rasgos generales. Cuando una persona, yo estoy pensando en 4 partes porque no puedo complicar las cosas, tengo que ponerlas sencillas.
quiero presentarte las 4 pasos que tú tienes que seguir en una buena consejería. 4 cosas que tienes que tener, que debes hacer para que tu consejería sea correcta y sea de ayuda. La semana que viene, si Dios permite, quiero trabajar esos 4 aspectos y luego les quiero llevar a un grupo de pasajes bíblicos para diferentes situaciones. Un hermano que esté ansioso, deprimido, en problemas matrimoniales, en pérdida de un ser querido. Y así vamos a buscar una persona ansiosa. Vamos a buscar los pasajes bíblicos con la ayuda del Señor, que ustedes lo van a ver, y yo quiero que ustedes traigan ahí su notica, y luego vamos a estudiar un poco, quizás uno de cada grupo, y usted en su casa va a seguir estudiando los demás pasajes. Así es que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a pedir al hermano Manuel que pase para concluir este tiempo, y si Dios permite, la semana que viene proseguiremos en esto.